Pese a que hoy en el mundo vemos a muchas mujeres que están logrando grandes cosas tal vez de una edad más joven, no nos ponemos a pensar en todo el camino que han recorrido las mujeres que empezaron su carrera desde hace años. Hoy estamos con una gran mujer, Margarita de León, que nos va a platicar toda su historia, una gran, no nada más mujer, mamá, esposa, hija, sino una gran empresaria que ha logrado crear un negocio, revolucionarlo, llevarlo a Estados Unidos, crecerlo en Estados Unidos, crear franquicias, abrir otro tipo de negocios. Vamos a estar platicando de su caso de negocios, vamos a estar hablando de este gran negocio de gorditas que ella, su familia logró crear y crecer. Y también vamos a estar platicando de todo el hecho de ser mamá, de cómo esto involucra el ciertos sacrificios, el ciertos beneficios y bendiciones que te pueden llevar dentro de tu negocio. Entonces hoy tenemos con nosotros a Margarita. Gracias por aceptar esta invitación al podcast. Van a ver que vamos a mezclar muchos temas y bueno, por aquí vamos a tener este episodio. Bienvenido a Con las alas en alto. Yo soy tu host, Karen Sagaón, y este es un podcast para consentir a nuestra vulnerabilidad, para empoderar a nuestra alma, para nutrir a nuestra mente, a nuestro conocimiento, a nuestro intelecto y a nuestro corazón, y así volar todos con las alas cada vez más en alto. Bueno, pues una de las razones por las cuales invitamos a Margarita al podcast es porque queremos hacerles y compartirles la historia de Margarita, pero no nada más la historia de como la persona, sino la mujer, la mamá y esta gran mujer que ha hecho una carrera en el ámbito de los negocios, y vamos a hablar también del caso de éxito de sus negocios. Nos va a platicar lo bueno, lo malo, los procesos. Nos va a platicar, vamos a hablar inclusive de todos los temas internacionales, de crear un negocio en México, de crear un tema y escalarlo y escalar un negocio a nivel internacional. Vamos a hablar del tema de ser mamá. Entonces este episodio es un mix para cualquier persona que quiera buscar inspiración, que quiera buscar casos de negocio para tomarlos como aprendizaje para sus negocios. Vamos a hablar también para las mamás, para todas las mamás que quieran hacer una carrera profesional o que estén queriendo abrir un negocio. Vamos a ver todo el proceso que ella vivió y pues muchos otros temas. Entonces, bienvenida Margarita a este episodio. Muchas gracias, es un honor tenerlas aquí en esta su casa. Bueno, pues aquí Margarita nos abrió la puerta de su casa para platicar. Vamos a empezar a hacer un poco de recap de la vida de Margarita, que empezó su carrera desde los años 80 y ahorita nos está platicando y nos va a platicar a detalle. Pero yo quiero empezar, que para que todas también la conozcan, Margarita es de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Así es. Orgullosamente mexicana. 100% tamaulipeca. 100% tamaulipeca. Y aparte de eso, ella pues empezó a hacer su carrera en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Ahorita nos va a platicar cómo fue que ella fue evolucionando. Ahorita pues hizo una vida después en la frontera, en Houston, en Inglaterra, y vamos a hablar de eso. Pero a mí me gustaría, Margarita, que a lo mejor nos empezaras a platicar cómo empezó tu vida laboral, cómo empezó tu carrera. Esto es importante también. Pues ahorita vivimos una época más avanzada, tanto, no nada más tecnológicamente, pero a nivel de apertura hacia las mujeres en muchos aspectos, ¿no? Pero tú empezaste tu vida laboral en una época en donde pues estaba a lo mejor muy atrás en muchos aspectos. Entonces yo quisiera que a lo mejor nos empezaras a platicar un poquito de cómo empezó tu vida laboral, cómo empezó tu carrera laboral, cuáles fueron. Ahorita nos platicabas que también pues trabajaste hasta en la industria de retail, en toda la parte de Cartier, que sí. Está bien interesante eso también. No, como que nunca me ha tocado platicar con alguien que ha trabajado en esa industria. Entonces a lo mejor puedes empezar un poquito a platicarnos de cómo empezaste a trabajar, porque también creo que es interesante que en esa época pues muchas mujeres tal vez inmediatamente eras casarse y ya, es. ¿Verdad? Entonces platícanos cómo empezó esa parte de ti, ¿no? De los negocios, de la vida laboral. Fíjate que fue algo muy interesante porque la vida me fue llevando. En ningún momento yo pensé estar en el mundo de retail, como dices tú, pero terminé mi carrera y a mí me interesaba hacer el curso en psicología en el método Montessori. Y en aquel entonces nada más existía en Washington, en Perugia, Italia, y en Londres, Inglaterra. Okay. Y pues yo me decidí por irme por Londres, ¿verdad? Y a mi regreso, de haber estado estudiando ya, quise empezar a hacer mis prácticas en Houston, Texas. Okay. Y por cosas del destino, por cubrir una vacante a una gran amiga mía, me invita a que la cubriera en la joyería Cartier. Y pues fue un mundo fascinante en el que
llegué nada más para cubrir a una amiga mientras se casaba y se adaptaba a su nueva vida matrimonial. Me quedé 9 años de mi vida. En Houston. En Houston. ¿Era la primera vez que vivías en Estados Unidos? Sí, era la primera vez que ¿Y vivía también acá. tuviste un choque cultural en ese aspecto como mexicano y el recibimiento? ¿O en esa época en Estados Unidos no estaba tan marcado ese Fíjate tema? que no, siempre ha existido, nada más que yo nunca lo sentí. Ok. Sinceramente, a mí me hablan sobre el racismo y sobre cómo la gente a veces te cierra puertas, pero realmente depende de qué tan la apertura que tú tengas. Y aquí era algo muy importante, muy interesante. Tenían muchos clientes. Ya sabes que nosotros los mexicanos somos clientes. Nos encanta consumir. Nos encanta consumir. Y aquí era pues bastante difícil porque era un artículo de lujo, ¿verdad? No de primera necesidad. Y sí necesitaban una bilingüe. Y por eso me invitaron y pues tuve la fortuna de quedarme y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Porque aparte la atención al cliente que viviste luego te pudo haber servido para todo lo que hiciste después, ¿no? Sí, exactamente, porque todo en esta vida es la actitud de cómo tú atiendas a tu cliente, cómo lo hagas sentirse arropado, querido, que está ahí para ser atendido. Y tuve experiencias interesantísimas, conocí gente muy importante, tanto empresarios de mucho éxito, tanto en México como en Latinoamérica. Después conocí también a muchos personajes. Uno de ellos, en aquel entonces para mí, pues ustedes a lo mejor las nuevas generaciones no saben, pero The King and I es una película clásica. Y Joe Brainer, o no me recuerdo cómo se llamaba el actor, pero era un actor que vino desafortunadamente a Estados Unidos a atenderse de cáncer y tuve el gusto de conocerlo y tratarlo. Finísimas personas. Ay, wow. ¿Y qué dirías cuáles fueron tus mayores aprendizajes o qué fue lo que aprendiste tal vez en esa época de tu vida trabajando en esa industria y en una marca de ese tipo de lujo como Cartier? ¿Qué fue lo que más te aportó tal vez a tu vida, ¿no? A nivel personal como a nivel profesional para lo que ibas a hacer después. Pues lo que más me aportó era la responsabilidad de tener en tus manos un producto que, como te dije, no era de primera necesidad, sino es precisamente un artículo de lujo, y cómo hacerlo sentir de que la persona lo merecía. Nos entregaban, era impresionante, porque a nosotros como vendedoras, la empresa Cartier nos permitía utilizar en nuestra persona hasta $250,000 en joyas. Entonces siempre tenías que andar súper bien vestida para que pues las joyas fueran de acuerdo, ¿verdad? Al nivel de la tienda, al nivel de todos nuestros clientes. O sea, la experiencia de compra está muy... Sí, no, y aparte, como te decía, era importante porque muchas veces, a veces iban por el cambio de un refill de la pluma Cartier, ¿verdad? O de sus encendedores, etcétera, y pues acababan comprando un producto de $230,000, etcétera. Entonces fue algo muy, muy bonito y me enseñó mucho el tener el respeto hacia las personas. Si una compañera tuya iniciaba con un cliente, tú no ibas sobre ese cliente ya era de esa persona. Entonces, pues ahora sí que como la frase de don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí. Y fue hermoso porque pude sobresalir en el mundo de las ventas. Siempre competíamos Palm Beach, la Quinta Avenida y Houston, Texas. Siempre estábamos en los primeros lugares. Como sucursal. Como sucursal y entre vendedoras, y siempre estuve yo destacando como... Porque Houston, o sea, no sé tanto de Houston, pero sí sé que también en el tema de luxury, o sea, todo lo que es, por ejemplo, joyería, es muy famoso también para ir a comprar anillos de compromiso y cosas de ese estilo, ¿no? O sea, como que hay una industria fuerte en Houston de ese tipo. Muy fuerte. Inclusive hoy por hoy uno de mis grandes amigos fue un colega, Wayne Smith, que tiene una joyería preciosa, y él casi siempre maneja lo que llaman el all money, ¿verdad? Toda la gente de petróleos, etcétera. Pero sí, es un mundo maravilloso, en el cual me enamoré perdidamente de esa industria y aprendí muchísimo. Sí, ok, increíble. Oye, y por ejemplo, estando en esa industria y viviendo en Houston,
¿te casas en esa época o ahí Sí, estabas sí. soltera? No, O sea, ¿en esa bueno, época? estaba soltera, pero yo trabajando en Cartier conozco al padre de mis hijas y me caso. Entonces, pero aparte, pues estaba yo francamente muy cómoda porque vivía ¿cómo te podría decir? Estaba muy plena en lo que estaba haciendo, recibía un excelente salario más las comisiones, tenía pues mi propio condominio, etcétera, porque me tocó la bonanza de México, y pues tenía clientes maravillosos de empresas muy reconocidas como la Ford, concesionarios de la Ford, de la Cajeta Coronado, muchas personas, los de Pan Bimbo, los Servitje. Mira, ajá. Entonces, fue una experiencia muy, muy bonita. Claro, y en esa época entonces ya te toca transicionar al rol de ser mamá, en esa época en la que trabajabas ahí. Sí. En ese entonces mi esposo me pidió, me dijo, tú puedes seguir trabajando hasta el día que quedes embarazada, ¿verdad? Ah. Entonces ya, el día que quedo embarazada de Stephanie, todavía me permití trabajar todo durante todo mi embarazo y bueno, ya 2 semanas antes me tocó decir adiós a esa época de oro y maravillosa y para convertirme en madre. En madre. Y luego, ¿cómo fue tu transición? O sea, más o menos cuánto tiempo estuviste madre, porque aquí creo que es interesante para esta parte de tu historia, para pues cualquier mujer, tal vez que quiera trabajar en una empresa o que quiera abrir su negocio o que quiera emprender, ¿verdad? No sé más o menos cuántos años tenías, pero si nos puedes platicar cómo fue tu transición de mamá, o sea, a reincursionarte en el mundo laboral, pero no nada más laboral, sino ahora tú emprender algo, ¿verdad? O sea, bueno, o unirte a algo que se estaba emprendiendo. Así es. Pues mira, definitivamente, como dices tú, el volverte a reiniciar fue algo que sí yo me cuestionaba porque ya no quería trabajar para alguien, puesto que tienes tus horarios muy contados y yo quería tener la flexibilidad de tener los tiempos para combinar de ser mamá y pues trabajar en el negocio. Y a Dios gracias, en ese entonces mi hermana ya tenía un negocio familiar y me invita porque nosotros, mi esposo en ese entonces tenía una compañía, una empresa de equipo médico y me dice, pues vámonos a la frontera, ¿verdad? ¿Y qué lugar te gusta más? Porque era regresar también a México, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero nos venimos precisamente aquí a McAllen, Texas. A McAllen, Texas. Y es cuando mi hermana me invita a abrir lo que ella había iniciado, que era el negocio de las gorditas. Sí, Y que nada más para hacer un inter ahí, que también tengan el contexto que como quiera ahí lo van a haber escuchado en el intro, pues o sea, nos van a platicar ellas como mujeres y como su experiencia creciendo y formando pues las gorditas más famosas de México y luego llevárselas a nivel internacional. Entonces, digo, nada más para que tengan el contexto de lo que nos estás platicando, ¿verdad? Y cómo empieza esta historia, ¿no? Así es. Bueno, ¿cómo la empiezo yo? Porque mi hermana ya la había iniciado anteriormente desde que yo me encontraba en Londres, Inglaterra, estudiando. Ay. Y pues se fue dando, fíjate que fue algo padre porque desde muy pequeña yo crecí mi mamá tuve la fortuna de que era una excelente cocinera, daba clases de cocina, entonces siempre crecimos en nuestra casa con esa sensación de olores, de sabores, siempre se nos desarrolló el sazón, el gusto del paladar, ¿verdad? Lo fuimos cada día afinando más. Todas las hermanas lo traían. Bueno, nada más somos 2. Y en ese entonces mi hermana no era tanto. Ella es una persona muy bella, tanto físicamente como interiormente. Y güera, muy diferente a mí, pues ella era de que no se me ensucie el pelo. Yo era más de entrarle a la talacha. A mí sí me gustaba más la cocina, pero hoy por hoy las dos nos jactamos de ser, considero yo, unas excelentes cocineras. Ay, qué increíble. Sí, porque tiene que venir de algún lado el gusto, porque para abrir algo, Sí. pues te tiene que apasionar y gustar porque vas a aguantar de todo. Definitivamente. Sí. Tu trabajo debes de tener esa pasión hacia él que es tan padre lo que sientes que no sientes que realmente estás trabajando, es algo que te gusta. Yo siempre he dicho que el arte de la gastronomía, pues eso es un arte, es algo maravilloso. Bueno, y sobre todo en la industria restaurantera, que es una industria también muy competitiva y considero que es muy difícil
hacer que un negocio sobresalga en la industria restaurantera a un nivel grande. Yo creo, ¿verdad?, que no es tan sencillo. Entonces tú ahorita nos vas a platicar esa parte, cómo fue, que viene desde un gusto familiar y de que su mamá les, como platicabas ahorita, ¿no?, que les inculcó, les creó esa pasión. Y guau, que también lo pudieron compartir como familia, porque no creo que sea algo tan común tampoco, el trabajar en equipo familiarmente, ¿verdad? Sí, es bien difícil. Los negocios familiares son unos de los más difíciles que hay. Exacto, porque aparte y crecerlo sobre todo, porque muchos se quedan tal vez en un nivel muy bajo por lo mismo, de que no se logra, pues como familia, llegar a acuerdos o tener la misma visión, ¿verdad? Sobre todo siendo mujeres. Entonces, igual y nos puedes ahí seguir platicando de cómo empieza todo esto, ¿no? O sea, cómo empieza tu llegada a México, este tema de cómo te invita tu hermana, si luego le dices que sí, o sea, como que cómo fue también, porque recordemos que esta época era otra época. Entonces, sí, no todas las mujeres estaban en esa época trabajando en algo. Entonces, ¿cómo fue también para ti el cuestionarte, el decir, híjole, a mi alrededor a lo mejor no hay, no sé, la cantidad de mujeres trabajando como para que yo diga, bueno, déjame me aviento, o sea, en tema de seguridad, en tema de porque empezarlo algo tú o crecer algo tú es muy diferente a tal vez tener el soporte de una marca como Cartier, ¿no? De que yo estoy vendiendo un producto que ya existe. Pero ¿cómo fue a lo mejor para ustedes como hermanas el crear y crecer algo que pues no nadie conocía? Porque también el producto, yo considero que una gordita no es un taco. O sea, el taco se le conoce a México, ¿verdad? Pero ustedes estaban prácticamente, porque en México yo no conozco un negocio de gorditas realmente. Bueno, al menos en el norte, perdona que te interrumpa, pero al menos en el norte definitivamente nosotros fuimos las pioneras. Sí, exacto. Inclusive yo fui la pionera cuando decidí hacer el crossover de que aquí se conocieran las gorditas, porque yo recuerdo que en aquella época el único que había sacado y era por temporadas era Taco Bell. Que decía gordita, Chihuahua. No, tenía uno de sus. Ya ves que aquí hoy en día se hacen productos promocionales por cierta temporada, hasta existencia, hasta agotar existencia. Y es la única empresa que en aquel entonces yo recuerdo que vendió por un tiempo, ¿verdad? Para un promocional, la gordita. Y yo recuerdo cuando pues inicié, como te digo, cuando mi hermana me invitó, iniciamos en Reynosa, Tamaulipas, y me decían, pero es que no, es que aquí no es gordero, aquí es taquero. Sí. Y pues sí, tuvimos el privilegio y la bendición, como todo en la vida, ¿verdad? Acompañada de constancia, de sacrificios, de esmero, de atención al cliente, porque pues todo el mundo, una vez que ya tienes éxito, ¿verdad? Todo el mundo dice, pues si ella lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y sí, todos lo podemos hacer, pero conlleva un gran compromiso. Que es lo que no mucha gente luego platica. Y por eso también quería invitar a Margarita en el episodio, porque a lo mejor gente puede ver sus marcas o te puede ver a ti y puede decir, pues algo sencillo, ¿no? O sea, no, o ya es, inclusive el producto ya es algo conocido ahorita para mucha gente en México, pero antes no lo era. Entonces, el reto de vender algo y que se consuma a un nivel al que sea escalable también es algo complicado, quiero pensar, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron a lo mejor los primeros retos cuando tú empiezas a unirte al negocio familiar? Solamente estaban en Victoria antes, ¿no? Bueno, sí, mi hermana inició en Ciudad Victoria, pero después cuando a mí me invita, ella ya estaba en Monterrey. Okay. Y yo todavía vivía en Estados Unidos y me dice, ¿por qué no te vienes a la frontera? Y también en ese entonces mi esposo ya había hecho unas inversiones en Cancún y pero desafortunadamente en los 80 se vino el huracán Gilberto y pues se perdió todo. Y es cuando yo decido, bueno, pues déjame incursionar en lo que mi hermana me está invitando. Y lo que yo te puedo decir que sí es un crédito, ¿verdad? Mío, es el que yo hice el crossover. Que me aventé porque pues en ese entonces me decía mi familia, pues ¿para qué haces el crossover cuando ahorita todavía tenemos mucha tela donde cortar en México? Pero como yo vivía en la frontera me interesaba mucho y pues no me equivoqué. Y ya estaba el mercado también aquí, o sea, yo creo que ya estabas aquí tú. O sea, ya estabas conociendo ambos mercados tal vez al mismo tiempo, porque mucha clientela, hay mucha gente que nos escucha que no está familiarizado con la frontera, está familiarizado o con México o con Estados Unidos, pero no tanto con la frontera. Pero la frontera también tiene su peculiaridad y su pues bendición de que tienes las dos, estás conociendo ambos mercados y ambos clientes.
Entonces, yo creo que esa fue algo que pues tú pudiste detectar, porque también no cualquiera se avienta, te digo, deja tú la industria restaurantera, sino un producto que no está tan reconocido, porque ustedes lo empezaron a incursionar en Tamaulipas y luego en Nuevo León y en otros lugares, pero para el americano tal vez los productos que conocía como un mexicano pues no era era el taco, ¿no? Pero no una gordita. Sí, definitivamente, pero también yo veía, puesto que yo viví muchos años en Houston, precisamente en Houston, Texas, que siempre estábamos añorando ese sabor de antaño. Y yo decía, no, pues esto tiene que pegar porque a todo mundo se nos antoja. El taco puede ser la tortilla que viene de tortillería, y en cambio la gordita es una gordita recién hecha. Es desde la masa y que se cose en un comal y después ya la rellenas de diferentes tipos de guisos. Y pues fue algo que me tocó picar piedra porque como dices tú, la gente no conocía. Una vez me decía, ok, pero en vez de dármelo en gordita, dámelo en taco. No, es que eso es lo que es mi producto. Sí, así es. Pero bueno, a través de los años vas aprendiendo y hoy por hoy sí nosotros ya estamos incursionando porque precisamente como dijiste tú, mi visión era para llegar al consumidor mexicoamericano o mexicano que vive en los Estados Unidos, pero hoy, después de 30 años, ¿verdad? Sí estamos queriendo llegar al mundo del anglosajón y por eso van a venir nuevas, bueno, ahorita sí empezamos con un producto que son los tacos de harina, que son muy socorridos para desayunos, y posteriormente vamos a ir con el taco también de maíz, y después vienen productos promocionales como van a ser los chilaquiles, etcétera. Pero sí, lo que ha predominado y por lo que he sido distinguida acá en el Valle de Texas ha sido por la tenacidad de incursionar y de posesionar la gordita como un platillo maravilloso de México. Y oye, y una pregunta, cuando tú y tu hermana se deciden a unir fuerzas, pues por así decirlo, ¿no? Que tú te unes a todo lo que ella estaba también construyendo, ¿alguna vez, o sea, no sé, cómo lo platicaban a nivel de sueño o a nivel de, alguna vez imaginaron que iban a tener esa cantidad de sucursales, esa cantidad ahorita de franquicias? Luego vamos a hablar del tema de franquicias ahorita en un ratito, pero como me gustaría saber, sobre todo para verlo hacia atrás y que alguien se pueda proyectar, ¿no? De que a lo mejor alguien que vaya empezando sus negocios o que esté en un punto de que ya tiene una sucursal de algo o esté creciendo, como tú hacia atrás, ¿cómo te ves? O sea, en esa época, ¿tú qué pensabas? ¿De que a dónde voy a llegar? ¿Esto va a llegar a algún lado? Si no... Pues aquí en Estados Unidos siempre yo dije, no, yo sí quiero el día de mañana que las gorditas sean como los McDonald's de acá de Estados Unidos. Uh-huh. Los banqueros se reían conmigo, ¿verdad? Pero realmente todo el crédito de México sí es de mi hermana, porque ella llegó a abrir muchísimas sucursales, en las cuales en unas participaba, lo que era en la frontera, pues participaba yo, y acá en Estados Unidos. Y pues cuando trabajas por pasión no lo haces queriendo que la gente te voltee a ver. Pero sí, una empresa muy importante volteó a ver el negocio familiar y pues se decide hace como 13, 14 años, la verdad no recuerdo ya. La vida pasa muy rápido. Se vende. Y también ese desprendimiento me imagino que es bien complicado de algo que tu bebé, o sea, algo que pues sí, entre tu hermana construyó tal vez en México y luego tú acá, es como el desprendimiento de ahora yo tengo que reconstruir esto, ¿no? Que luego vamos a platicar también de ese tema un poco ya como el rebranding y demás en Estados Unidos. Pero yo creo que es bien interesante, digo, a mí me interesa también sobre todo porque a mucha gente creo que es un issue en general ahorita en la juventud, los que están empresarios y los que no también, como el tema de la mentalidad, como yo creo que ¿qué fue lo que tú y tu hermana se decían? Porque me imagino que tenían esas pláticas, ¿no? Sí. Que se decían de, a ver, para mantenerse motivadas, para como cuando algo no salía bien, porque me imagino ahorita nos puedes platicar alguna historia de cuando algo no salió bien en ese negocio, ¿verdad? Y luego nos platicarás algunos otros, pero como que en los momentos difíciles para que esto siguiera, ¿qué era lo que tú veías en tu hermana que a lo mejor la admirabas ahí, wow, ella sigue con esto? O que tú, o sea, ¿qué era lo que tú te decías? ¿Qué era lo que se platicaban? ¿Qué aprendizajes podían ustedes tener en conjunto? Pues como dices tú, a nosotros nos tocó otra época, ¿verdad? Y primeramente desde el haber nacido mujeres. Uh-huh. Estábamos entrando en un mundo muy competitivo de hombres, ¿verdad?
y el abrirte camino, el picar piedra, pues sí era más diferente porque al principio pues tenías que desde convencer al esposo de decirle, pues yo voy a trabajar, ¿verdad? Y lo que yo voy a hacer vale la pena también. Exactamente. Entonces, cuando al principio yo creo que pensaron, pues van a jugar a las comiditas, dijeron que sí, desde tu casa, aquí muy a gusto. Nunca pensaron que iba a venirse una bola de nieve. Y pues desde entonces ahí es algo que teníamos que decidir también como madre. Ahorita que me dices, me preguntas, fue muy difícil, que era lo que les platicaba yo a otras personas, que les digo, pues a una chica que ustedes conocen, porque es impresionante cómo hoy por hoy ustedes son los que ya nos están dando la patada a nosotros, ¿verdad? Ya váyanse a descansar, estas son las nuevas generaciones. Le platicaba que también está en la industria de la gastronomía, y este negocio es un negocio maravilloso, es muy noble, pero muy celoso. Quiere que estés ahí, entonces tienes que estar todo el tiempo creando, viendo cómo vas a multiplicarte para que no te conviertas tú en una esclava del negocio, ¿verdad? Entonces tienes que ver cómo candadeas recetas, cómo haces cómo formas un buen equipo para que ese equipo pues lleve lo que son tus huellas y siga haciendo lo mismo o mejor, porque yo siempre he creído que te tienes que rodear de gente que tenga todos esos skills o todas esas habilidades que tú no tienes o conocimientos para que te ayuden a ser mejor, porque si quieres ser la más inteligente, pues no, entonces no estás avanzando, ¿verdad? Siempre tienes que es bien importante tener el perfil de humildad, es muy importante porque pues no todos nacemos sabidos, ¿verdad? Todo lo vas aprendiendo y siempre hay alguien que te puede enseñar algo más de lo que tú sabes. Bueno, y en este proceso, Margarita, de empezar a hacer este crossover, de llevar un negocio que ya estaba creciendo en México y llevarlo a Estados Unidos, a mí me gustaría que nos platicaras a lo mejor cómo fue el inicio, porque muchas personas que a lo mejor están o empezando o en los primeros años de sus negocios, pues se topan con pared en muchos aspectos, ¿no? Y dicen, no, pues a lo mejor veo a alguien que ya logró muchas cosas, pero ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo fue esos primeros años la primera gordita que vendiste en Estados Unidos? ¿Cómo fue el proceso, la venta, el hacerlo, el cruzar, no sé, ¿verdad? Pues fue muy interesante, como te decía, porque era muchas veces que yo cruzaba mis guisos, claro, todo aquello que se podía cruzar, porque uno de los guisos que más predomina es el de puerco, y pues acá definitivamente, no lo podíamos cruzar, pero sí cruzaba mis frijolitos y el huevito recién hecho, cocinaba desde muy temprano en mi casa. ¿Cocinabas en México? En México, y después ya nada más acá preparaba lo que era los guisos de puerco, y me daba mucha risa porque pues yo cruzaba de Reynosa a McAllen, y pues cruzaba muy temprano, cruzaba como a las 5 de la mañana, 5:30, sí, y yo veía también a amigas mías que estaban cruzando, pero ellas a sus bebés, a sus hijos, para que estudiaran acá, y pues mis bebés eran mis ollas, ¿verdad? Yo cruzaba mis ollas. Y en esa época ya eras mamá. Ya era mamá. ¿2 o 1 o cuántas se iban ahí? Ahí creo que nada más estaba Stephanie y Carla Gabriela. Ok. Y ella te levantaba. Estaba esperando a Margarita, la más pequeña. O sea, estabas embarazada, tenías 2 hijas, te levantabas a las 5 de la mañana a cruzar algo que ya estaba cocinado. O sea, como que cómo fue ese proceso también como mamá, ¿no? O sea, sí, estabas armando y... Combinar todas las cosas. Y de ahí también nace la idea de, pues porque lo que yo estudié fue educadoras, ¿verdad? Y también quería yo, pues que mis hijas estudiaran inglés, y también fue cuando me decidí también a hacer lo mío, que era la labor docente, y creé junto con el licenciado Isasi del Colegio Mexicano, creamos Kingdom Kid, porque yo no tenía el tiempo de estar cruzando a mis hijas y pues atender el negocio. Entonces siempre me diversifiqué un poco, pero mucho, aparte para tener las hijas, o sea, y en esa época también, repito, como que era otra época en la que la mujer tal vez no era tan común ver a tantas mujeres en el mundo laboral como hoy, a lo mejor, ¿verdad? Comparativamente, tal vez tú estabas abriendo caminos sin saber, ¿verdad?
Sí, para muchas mujeres la verdad es impresionante porque hoy, ahora sí que las mujeres estamos empoderadas, ¿verdad? Sí. Pero antes no. Y ahorita que platicabas eso del proceso de tú crear tus guisos y demás, o sea, ¿cómo le hacías? ¿Cocinabas en México, cruzabas a Estados Unidos y luego acá cómo vendías? ¿Cómo fueron las primeras ventas, por ejemplo, en Estados Unidos? Pues como siempre batallas porque económicamente no tenía yo el capital. Y recuerdo que contraté una trailer home, en ese entonces así se les llamaba, pero fíjate, ya era visionaria porque hoy por hoy están de moda los food trucks. Sí. Y ahí me hice de otras personas que me apoyaron y les enseñé a cocinar y pues empezamos así y después ya ese mismo negocio me fue dando para poder contratar un local. Y yo quería, pues ya estaba en Hidalgo, Texas, y yo me quería ir a McAllen. Y me da mucha risa porque, como te digo, la gente, pues cuando te ve no sabe todo lo que batallaste. Y me faltaba muy poquito para abrir el local, pero llega el inspector porque aquí, pues tienes que pasar inspecciones para que te permitan abrir los negocios. Y había no me acuerdo si era la campana o qué, y pues me costaba, porque como no pasé la inspección, me cobraban como $650 y ya me suelto llorando y le digo, no tengo porque no tengo con qué pagar y la persona se quedó tan impactado que me dice, no se preocupe, me lo paga después y se lo empecé a pagar con guisos o con comida, no me acuerdo, pero sí era algo muy, muy... Fue algo que te apoyó en un momento en el que tú estabas Sí, de que cómo le voy a hacer, ¿no? muy significativo. Y la vida pasa, fíjate cómo es. Pasaron muchos años y después me lo vuelvo a encontrar que era ya proveedor de nosotros y yo no sabía, ya tenía 2 años y medio trabajando para nosotros. Ay, wow. Entonces, me dice, no, ¿cómo es la vida? Tú me ayudaste un día y ahora tú me estás ayudando porque es ahora un proveedor exclusivo de nuestro. Ay, wow, qué increíble. ¿Y esa fue la primera sucursal que abriste en Estados Unidos? Sí, se abrió primero, bueno, la sucursal acá en McAllen, pero como te dije, ya después tuvimos que quitar la trailer home, nos fuimos a una gasolinera y después Tipo en los stripes que ponen ahí las comidas, sí, ahí hazte de cuenta, como, Okay. exactamente, estábamos dentro de una gasolinera y después ya me vine acá, acerca del aeropuerto. Y después ya se abrió en Cherry y ya de ahí lo demás es historia. De que ya fueron abriendo. creciendo, sí. ¿Y cómo crees que, o sea, tus primeros clientes eran mexicanos? O sea, y eran mexicanos que tal vez ya conocían el producto, pues, Sí. en México, ¿verdad? Pero que estaban ya viniendo hacia Estados Unidos. Pues muchas veces es los terratenientes que están ahí, otras veces la gente que transita, ¿verdad? Y que yo siempre he dicho que la mejor publicidad es la de boca en boca, que te dice, ya lo probé, me gustó y vale la pena. Entonces, como te decía, yo siempre he estado segura del producto nuestro. Aquí lo que tienes que siempre enfocarte es en un buen servicio, porque por más de que tengas un buen producto, si no das un buen servicio, La gente no regresa. No regresa. Pues tú lo que quieres es que te atiendan bien. Claro. Y por ejemplo, en toda esa parte de armar el negocio, ¿verdad? De cero en Estados Unidos y lo que traían de experiencia en México, ¿qué podrías decir que ha sido como el mayor reto tal vez al que se enfrentaron en conjunto, ya sea tú o en conjunto, tú y tu hermana, en este proceso de crecer un negocio? Porque una cosa es armar una sucursal y luego otra cosa es armar muchas sucursales y crecer un negocio y empoderar una marca a un nivel como ustedes lo han hecho, ¿no? En México y en Estados Unidos. Pero, ¿qué puedes decir que a lo mejor como reto que ustedes se toparon de, no sé, a nivel de clientes o a nivel de alguna puerta que se les cerró, que les dolió en ese momento y que tuvieron que superar X reto? Como que, ¿qué puedes decir que ha sido lo más fuerte que has vivido o han vivido en conjunto en este negocio de restaurantero? Pues mira, esto ya me tocó a mí, ¿verdad? Porque como yo fui la que hice el crossover, primeramente, la barrera del idioma, porque pues aunque mis clientes eran mexicanos, cuando tenías que negociar, porque como dices tú, tienes que buscar desde el capital, pues buscaba a banqueros y
también tenías que O sea, tú fuiste a tocar puertas a los bancos para poder empezar a abrir las sucursales. Así es, porque necesitabas el capital, ¿verdad? Entonces, y tienes que utilizar un inglés, pues no el de yo, Chita Tarzán. Sí. Sino ya un inglés más técnico, y más que nada cuando quieres asegurarte de que las cosas se hagan bien, tenías que asesorarte también con abogados y pues es otro tipo de inglés el que tienes que utilizar. Entonces me di cuenta que tenía que perfeccionar mi idioma, y más que nada que ya me había venido yo a vivir aquí a los Estados Unidos. Y pues decía yo, pues al pueblo que fueres, hacer lo que vieres, ¿verdad? Si estamos aquí, hay que aprender el idioma. Y pues no te digo que soy una perfecta en lo que es mi segunda lengua, pero sí trato de defenderme lo más que pueda. Claro. Siempre cultivarte, siempre aprender, buscar personas que te inspiren para ser mejor en lo que tú haces. Y en esa época en la que tú buscaste financiamiento, ¿hubo nos Sí. ¿Y cómo lidiaste con esos nos? Creo que eso es lo que también muchas veces como personas pues batallamos, ¿no? O sea, el que llegue un no, y cómo mantenerte pues tu mentalidad y tus sentimientos intactos para seguir adelante. ¿Cómo le hiciste tú en esa época? Fíjate que nosotros tuvimos un padre maravilloso y una madre ejemplar. Mi papá siempre fue una persona muy visionaria, que siempre me decía, mi hijita, el no ya lo tienes, ve por el sí. Y mi madre, una persona de mucho trabajo. Entonces, cuando tú haces esa combinación de esas dos fuerzas, pues el resultado es el éxito. ¿Por qué? Porque ya sabes que vas por el no, pero vas a tocar puertas y uno te va a decir, cuando menos por cansancio, te van a decir que sí. Y pues a mí se me fue dando poco a poco el aspecto de que la gente fue viendo que era una persona con disciplina, con constancia, que sabía lo que quería y que no andaba inventando, pues que ahora quiero hacer esto, ahora voy a hacer lo otro, sino decir, esto lo voy a hacer y lo voy a llevar a su máximo esplendor. Y pues a eso me dediqué, ¿verdad? Y eso fue lo que te mantuvo tal vez cuando alguien te dijo que no, cuando alguien te dijo no va a funcionar esto o nunca nadie. Oh, sí, mucha gente, te digo, que nos decían, pues es que aquí esto es taquero, no, aquí no va a funcionar esto. ¿Y por qué no vendes tacos? ¿Y por qué no vendes esto? Y pues sí, era difícil porque, como te digo, era un producto, pero una vez que lo probaban y que veían que era un producto primeramente muy sano, porque no va frita la gordita, ¿verdad? No va saturada en grasas, a pesar de que te digo que la mayoría de nuestros productos llevan carne de puerco, pero la carne de puerco, hoy por hoy, los estudios nos han demostrado que es una de las carnes más lean, ¿verdad? Porque toda la grasa sale. Cuando nosotros la guisamos, toda la grasa sale y ya nada más se queda la proteína. La proteína, exactamente. Es que depende cómo cocines todo también. Esa es la otra cosa. Sí. Y mira, hasta se me hace agua la boca. Nada de que pensar, ya sé. de los guisos de nuestras gorditas, que te digo, ha llegado al paladar de todos los mexicanos y de la gente que lo prueba. Y ahorita de lo que estábamos platicando, algo que se me hizo clave fue que estabas diciendo que pues tú y tu hermana crecieron en una casa en la que pues les estuvieron inculcando como no te quedes en el no, sino que busca el sí, vieron el trabajo, ¿no? Por también de como dices tu mamá. Entonces yo creo que hay quien tal vez quiere hacer un negocio o está haciendo un negocio y tiene la bendición de crecer con esto. Y hay quien tal vez pues no crece con ese, escuchando eso en su infancia, ¿no? Entonces ahorita que tú decías que escucharon eso tu hermana y tú, y eso fue clave para ti para mantenerte durante el proceso de empezar a crecer y buscar financiamiento como mujer y demás, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a alguien que ahorita está emprendiendo o en México o en Estados Unidos? ¿Qué le dirías en la parte emocional? O sea, como que ¿qué es lo que no tienes que bajar la guardia? ¿En qué cosas no tienes que bajar la guardia? O en el aspecto de aprendizajes en general en los negocios. O sea, ¿qué le dirías a alguien que va empezando o que quiere crecer su negocio? ¿Y qué fue lo clave para ti que le dirías a alguien? Pues mira, para mí lo importante es de que siempre tuve definido lo que quería hacer. Como te dije, para mí era bien importante hacer el crossover, y aquí fue donde realmente yo crecí. Uh-huh. Y lo primero que tienes que tener bien claro es saber qué es lo que quieres. Segundo,
hacer dentro de ti misma un business plan, porque ahora ya te hablo yo con esos términos que antes pues no los conocía. Yo no me decía, voy a hacer esto y lo apuntaba. Sentarte a soñar, por así decirlo, en grande, ¿no? De que voy a llegar aquí y quiero esto. Pero hoy por hoy te puedo decir que es maravilloso soñar, pero con la tenacidad y con el deseo de quererlo hacer, ¿verdad? Y porque es hermoso sentarte en tus sueños y ver y decir, mira, volteas hacia atrás y dices, Dios mío, todo esto he recorrido, todo esto he hecho. Y un día lo puse en un papel, a lo mejor nada más. Exacto, ¿no? Siempre plásmalo en un papel y todas las mañanas, si puedes, si tienes oportunidad. Yo siempre he sido una mujer muy creyente y Dios ha sido el motor que ha impulsado mi vida desde al amanecer. Le doy gracias porque me da la oportunidad de un nuevo día. Y aparte, para mí era muy importante, me dio Dios el privilegio de tener hijas, entonces yo siempre les quería enseñar pues que todo se logra a base de tenacidad. ¿Por qué? Porque pues hay muchas formas, dicen que hay diferentes modos de matar las pulgas, ¿no? Uh-huh. Pues hay diferentes formas de hacer el negocio, hay negocios que se hacen muy fáciles, pero así también se van. Y yo les quería enseñar a mis hijas que esto es a través de un trabajo arduo, un trabajo honesto, un trabajo continuo y que sí se puede hacer las cosas bien, ¿verdad? Uh-huh. Que no son de la noche a la mañana. Es por eso que mucha gente a veces se desespera y como dicen, renuncia cuando el éxito está a la vuelta de la esquina. Pues yo lo que les recomiendo es que nunca desistas porque nunca sabes si a la vuelta de la esquina va a estar y te faltaba muy poquito para llegar. Entonces, es muy padre. ¿Qué les aconsejo también a través de lo que yo aprendí, verdad? Porque a mí me tocó toparme con paredes y no nada más en el aspecto económico. Muchas veces nosotros los mexicanos somos muy atrevidos y a veces dicen que la ignorancia es atrevida, porque como no conoces, dices, no, pues lo voy a hacer así. Sí. No, aquí primeramente tienes que irte a asesorar cómo se hacen los negocios. ¿Por qué? Porque se hacen de diferente forma. Aquí en Estados Unidos, especialmente, pues en todos los aspectos, porque me ha tocado, ya puedo ser constructora de todo lo que he aprendido. ¿Por qué? Porque siempre vas con los inspectores y te dicen cómo debe de ir desde la inspección de la construcción, la inspección de las campanas, la del Health Department, o sea, lo del Departamento de Salud, etcétera. Entonces, pues antes venía uno y me decía una cosa, venía otro. Ahora lo que yo hago, dependiendo de donde vaya cada distrito o cada municipio, ¿verdad? Que le llaman las ciudades pequeñas que colindan con lo que formamos el Río Grande Valley. Primero voy a la ciudad y pido al city manager. Aquí estamos hablando. Sí, en Spanglish y sí, pero uno cree que no, pero sí, pues porque se te hace más fácil. Claro. Pero vamos con él y le digo, ok, voy a abrir tal construcción. Digo, para mí es muy importante que ellos nos apoyen y la verdad, la ciudad a veces te da muchísimos apoyos. Lo que pasa que son herramientas que uno no conoce. Sí, y más si vas empezando. O sea, si es tu no te atreves a lo mejor a pensar que ahí puede haber una oportunidad. Exacto, porque uno nunca sabe, ¿a poco seguramente el gobierno me va a ayudar? Pues sí, sí te ayuda. Claro, hay ciudades que te dicen que no, ¿verdad? Pero hay otras ciudades, a mí me ha tocado 2, 3 ciudades que me han apoyado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eres creadora de empleo y que al final de cuentas ellos van a cobrar taxas y pues ellos te ayudan a los pequeños empresarios. Yo he tenido satisfacciones maravillosas, así como también, como te decía, mucha gente hoy por hoy me dice, ay, qué padre, es que tú todo abres sucursales, pero no saben que también se han cerrado sucursales, porque pues no tienes una bolita mágica que te va a decir, aquí es. Ahora, a través de los conocimientos y de tantas herramientas que hoy por hoy existen, claro, contratamos personas, hay equipos que te dicen cuántos carros pasan por cierta zona, el per cápita, etcétera. ¿Y qué le dirías a alguien a lo mejor que ahorita quiere abrir
llámese restaurante, por ejemplo, que quiere abrir un restaurante, ¿qué se tiene que fijar? O sea, ¿qué dices tú así, de toda mi experiencia, se tiene que fijar en qué ubicación o qué? Location. 100%. Mira, también a través de lo que hemos vivido, ¿verdad? Porque ahora nos tocó vivir una pandemia que nunca pensamos que iba a suceder algo así. Nos reinventamos de cómo vender y nos dimos cuenta de que empezamos a contratar lo que hoy existe en los Uber Eats, ahora el que paraban y nosotros entregábamos la comida, pero yo hoy por hoy ya busco puras locaciones con un drive-thru, porque ya la gente se acostumbró a la facilidad. Y mis ventas son casi el 70% o 75% por drive-thru. Y fíjate que eso es bien interesante, lo platicaba hace poquito con una amiga. Yo sé que a lo mejor nos van a escuchar personas en el mercado mexicano o americano, pero yo siempre he tenido la percepción, al menos aquí en Texas, no sé si en otros estados de Estados Unidos aplica igual, vale la redundancia, pero creo que también el público americano o mexicoamericano es un poquito más... no voy a decir flojo per se, pero creo que el drive-thru, yo veo los drive-thrus en Texas, tanto de un Starbucks como de un McDonald's y de cualquier de esos tipos de negocios de hamburguesas o de comida rápida, y son enormes versus tal vez las filas en México. Creo que no sé si sea algo cultural o qué. Sí, definitivamente. Pero el tema del drive-thru en Estados Unidos está muy cañón. O sea, tú pasas por un Starbucks aquí, la fila se da la vuelta a cualquier hora. Es que, ¿qué pasa? Nosotros, como dicen aquí los americanos, time is money. Y definitivamente todos nosotros aquí, la mayoría trabajamos la pareja, tanto el hombre como la mujer. Entonces, pues, ¿qué necesitas? Algo rápido en el que no te tengas que bajar desde la comodidad de tu hogar. Y pues ahora existen todo ese tipo de herramientas maravillosas que antes no. Y en México, pues, no teníamos esa cultura. Tenemos la cultura de bajarnos y saludar. Sí. Casi hacemos compadre al de la cocina. Al de la cocina. Sí, exactamente. Pero aquí no. Aquí traemos un mundo mucho más de eficiencia. Sí. De que tenemos que, porque tienes una cierta hora o media hora para regresar a la oficina, y pues tienes que tener también, tus hijos llegan de la escuela y tú no tuviste el tiempo de cocinar. Entonces, eso nos va creando a nosotros a ser más rápidos y más prácticos. Y por ejemplo, ahorita que hablabas del todo el tema de abrir sucursales y demás, que por ejemplo en las sucursales que tú dices a mí no me han funcionado, ¿qué crees que pudieras compartirle de aprendizaje de esas sucursales que se tuvieron que cerrar por X o por Y? O sea, ¿cuál fue tu aprendizaje? ¿Porque fue por esto, fue por el otro? ¿Qué nos dirías? Sí, como te decía, mira, realmente, pues cuando no sabes, dices, tienes un hinge, o sea, un presentimiento, aquí está bien. Pues vas y abres y te das cuenta de que no era lo que tú creías, porque al final de cuentas tu producto es el mismo, tu servicio es igual, y a veces no pega. ¿Pero por qué? Porque no tuviste la precaución de hacer un estudio de mercado. Hoy por hoy hacemos un estudio de mercado. Cada vez que vas a abrir una sucursal, haces un estudio de mercado sí o sí. Y a veces digo, este lugar me gusta y el tipo de renta, ¿verdad? Está muy cómodo para nosotros, porque nosotros también ya tenemos un perfil de cuánto se va a gastar en tus gastos fijos, porque realmente también lo que te come en un negocio son los gastos fijos, porque llueve, truene, relampaguee, tú tienes que pagar renta, tienes que pagar luz, teléfono, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos hoy por hoy? Pues estudiamos, como te decía, hacemos un estudio demográfico para saber cuántas personas. Hay unos instrumentos maravillosos que me quedo impactada, porque hoy por hoy te dicen cuántas gentes viajan, comparten carro, cuántos viajan en un solo carro. Por esa calle. Por esa calle, exactamente, cuánto es el income tax de per cápita. De esa zona. No, es maravilloso, muy, muy interesante cuántos viajan con sus hijos, solos, etcétera. Bueno, y ahorita platicando de la historia y de la línea de tiempo en tu experiencia, en tu crecimiento, en tus negocios, quiero que lleguemos aquí a la parte de, un poco antes de la pandemia, ustedes, bueno, te pasas a Estados Unidos, empiezas a crecer, empiezas a recibir financiamiento, se empiezan a dar las cosas, ¿no? Y para este momento, antes de la pandemia,
pues se viene ustedes que se tienen que desprender un poco de la marca, ¿no? Se desprenden de la marca y pues te toca reinventarte, no sé cuántos años tenías, pero bueno, creo que acá reinventarte avanzando en edad es un reto, creo, tal vez mucho más grande que más joven, ¿no? Definitivamente, porque pues cuando estás joven tienes la energía, tienes la línea del tiempo, ¿verdad? Que cronológicamente supone que tienes muchos años para dar mucho de ti. Pues sí, mi hija Carla Gabriela, que estudiaba en Washington, me dice, mamá, es momento de reinventarnos. Mis hijas ya habían crecido, gracias a Dios, empezaban a integrarse, vinieron a vivir aquí a Estados Unidos. Y pues eso me dio la fuerza para decir, sí, va. Y pues ahí nace Doña Lula. Y nace en un diciembre y me impactó mucho porque, pues como te dije, a Dios gracias, ya tenía asesores que me dijeron, ¿sabes qué? Sí, tienes la posibilidad de poderlo hacer y lo sostiene, ¿verdad? Porque había un reto. Claro, de que cambias de nombre y todo, y pues existe el temor, ¿verdad? Y hay más que, como decías tú, tienes el apego que dices, bueno, yo hice el crossover, yo le di posesionamiento a esta marca aquí en Estados Unidos, pero a la vez también era muy importante nosotros tener la libertad de poder hacer todo lo que sabemos hacer y lo sabemos hacer muy bien. Y pues damos el paso y pues sí, traíamos una cierta diferencia, pero pues era sostenible. Pero lo que no contaba yo era que hicimos el cambio en diciembre, enero, febrero y en marzo se viene la pandemia. La pandemia. Que aparte para la industria restaurantera fue un punto caos de quiebre de mucha gente. La verdad fue cuando me di cuenta de que si no me había tirado una pandemia, nada me tiraba. Entonces eso me dio más fuerza para reinventarnos. Hoy por hoy estamos muy contentas porque Doña Lula no solo cambió de nombre, ahorita cambió de imagen, cambió de colores. ¿De dónde viene el nombre Lula? ¿Quién le decían Lula? Todo el mundo cree que es un nombre porque mi hermana se llama Lourdes y le digo, no, fíjate que no lo pensé. Siempre le quería poner Doña Lupita, pero por la Virgen de Guadalupe, porque como te dije, yo soy muy creyente y ella es la madrina de nuestras sucursales. Pero estaba bien choteado, o sea, por todos lados había Doña Lupita o esto, lo otro. Y pues no, fue el complemento de la Virgen de Guadalupe, y que quise honrar a la madre de todos los mexicanos, ¿verdad? Y a la vez también a mis padres, que mi apellido por lado de mi papá es León y de parte de mi mamá Ayala, y se crea Lula. Entonces nace esta nueva marca en la cual estamos haciendo algo fabuloso porque también nuestras sucursales traen un nuevo concepto muy bonito, no sé si lo has visto. Sí, no, quedó increíble. Estamos utilizando lo que es la celosía de barro junto con granito. Porque aparte están dándole un toque muy mexicano, o sea, las sucursales antes estaban como más comerciales, por así decirlo. O sea, exacto, como te venden un local, ¿no? Por decirlo. Y a lo mejor tienes colores, pero bastante esenciales, por así decirlo. Pero ahorita ya están metiendo como que se vea que esto es mexicano, ¿no? Así es. Fíjate que yo hice mucho énfasis con las personas que nos estaban ayudando en crear nuestra marca, nuestra identidad de color, etcétera. Y pues yo quería los colores vivos, esos colores mexicanos, esos colores tan nuestros, pero a la vez también quería hacerlo un poquito moderno, pero no tan así que asustara al consumidor, porque pues traemos nuestras barras de cuarzo, de granito, etcétera, pero también con el toque artesanal de nuestro barro y también el punto de cruz, porque nuestros delantares traen su punto de cruz, porque son de esos bordados de las indígenas mexicanas. Porque aparte el producto en sí es algo muy manual. O y sea, muy artesanal, exactamente. La masa, o sea, el amasar es una pues, tradición muy mexicana. Claro, entonces, es el oro de nuestro país, ¿verdad? El oro dorado, que es el maíz, el cual pues sí, ha sido una bendición en nuestras vidas. Y ahorita que platicabas de la pandemia, ¿cuál fue el reto más grande? Digo, en general, yo sé que todos los negocios pues se toparon con pared de que nadie sale. Entonces no sé qué
antes de la pandemia, ¿qué tanto ya vendían ustedes por drive-thru? ¿O fue el drive-thru, ahí es donde entró el drive-thru? ¿O cómo fue esa transición de ahora el negocio, pues vamos a adaptarnos a como... Sí, fíjate que traía una gran responsabilidad porque pues te dices, como dices tú, se acaba esto, el de que te bajas, el contacto, pero a la vez teníamos la responsabilidad, al menos yo, una servidora, la responsabilidad civil de que cómo van a vivir tantas familias que trabajan para ti. Y pues Dios me dio esa bendición de que nos reinventamos, nos cerramos, nos protegimos, entregábamos a los carros y tuvimos que buscar la forma de seguir vendiendo. Y pues ahí nos dimos cuenta que definitivamente el drive-thru era algo maravilloso y hoy por hoy que ya pasó la pandemia ya se quedó y es por eso que buscamos ahora las personas que nos ayudan en los realtors, que nos buscan las locaciones, ya saben que queremos con drive-thru porque incrementó a casi el 75% después de la pandemia de nuestras ventas, que es a través de drive-thru. Y ya se quedó así. Ya se quedó y es por eso que es tan esencial. ¿Por qué? Porque como te decía también, vivimos en un país en que time is money, porque aquí tanto el hombre como la mujer trabaja y tenemos familia y tienes que buscar la facilidad de poderlo comprar. Y una de las ventajas de nuestro producto es que es un producto casero, muy amigable, que no es el pan que nada más te ponen en medio una hamburguesa y que lo compras en cualquier lugar, ¿verdad? Aquí es un producto que es hecho a mano y que es calientito y que es muy, pues como te dije, tiene los beneficios que tiene proteína, que tiene todos los ingredientes, son muy saludables, son ingredientes naturales. Sí, es como si comieras en casa de tu abuelita unas gorditas. Exactamente, claro. exactamente. Entonces, es por eso que la gente nos busca. Y ahorita que hablabas también del reinventarte, a mí me gustaría que a lo mejor platicaras en ese reinventarte, hubo pérdida de clientes o hubo choque cultural de los clientes, qué está pasando o cómo fue esa transición también de reinventarse. Yo sé que luego se vino la pandemia y que todavía fue un reto extra, ¿no? Porque pues de repente el cliente llegaba y tal vez ve otro nombre, llega al mismo lugar, pero ve otro nombre, ¿no? Y luego pasan unos meses y ahora pues ya ni te ve casi, ¿no? Porque no sale. Sí. Entonces, como esa parte del cambiar un nombre, porque yo creo que para un empresario es algo difícil, una decisión difícil, ¿no? O sea, reinventarme, cambiar el nombre. Entonces, ¿hubo retos en ese reinventarte con el cliente? Claro que sí, muchísimos. Pues, primeramente, desde que entras, bueno, al principio mucha gente decía, no, pues ya no voy, ¿verdad? Inclusive a veces me he topado con gente, eres la misma, fíjate, yo no iba porque pensé que ya no era tuya. Pero cuando también se daban la oportunidad de que bajarse, porque ya por inercia abres, ¿verdad? Y ven que es la misma cajera y que encuentras los mismos guisos y todo, pues ya no les importaba el nombre, les importaba que fue el producto. El producto y la atención. Y pues, como te digo, el restaurantero vive, y yo creo que todos vivimos, el que damos el servicio, vivimos de nuestros clientes. Sí. Entonces, ese es un reto, el de mejorar el día con día, de estar trabajando con tus colegas, con tus compañeros de trabajo, de decirles, cualquier persona puede ofrecer un producto, ¿verdad? Y un producto bueno, pero no todos podemos ofrecer el servicio, la calidad, tener esa calidez porque usualmente la gente que le gusta tu producto se convierte en un cliente frecuente. Claro. Y ya pasa a ser pues más el amigo, el de que cómo está don Raúl, pásele, mire que hoy ya le voy a hacer. Se va a llevar lo mismo de siempre, casi. Su gordita de toda la vida, se la voy a cocer un poquito más porque a usted le gusta así, etcétera. Entonces, creas un vínculo de lealtad. Y eso es lo que a ustedes les permitió mantenerse con los clientes que ya... Sí, que ya llevaban muchos años, que tal vez no les importó ese cambio de nombre. Sí, que nos hablaban y nos decían, ¿verdad? Porque empezamos a hacer publicidad, háblanos y vamos a tener tu producto listo y llevártelo hasta tu carro, porque pues como te decía, la mayoría de mis sucursales no tenían drive-thru. Antes no tenían drive-thru. No, pues tenía 3 con drive-thru, pero las demás no, entonces ahorita... ¿Pudieron adaptar en ese momento? No, lo que hacíamos es lo que ¿cómo le llaman? Que te estacionas en el carro y, ¿cómo se le llama? Se me fue ahorita la palabra. A mí también. Que vas y lo llevas, ¿verdad? Entonces,
así empezamos a hacerlo, empezamos a utilizar, porque también se reinventaron los Uber Eats y sí, DoorDash, que hoy por hoy siguen y de verdad. Y ya es una, o sea, lo que se va a quedar. Es una tendencia que llegó para quedarse y la verdad vendo muchísimo a través de esas herramientas. Sí. Bueno, y ahora vamos a tocar un tema en esta parte de los negocios que son las franquicias. Yo creo que muy pocos de nosotros dimensionamos cuando mejor vamos a comer a un restaurante, no sé, a un McDonald's, a unas cadenas muy grandes. Nunca hemos dimensionado, oye, ¿esto cómo creció? ¿O quién es el dueño? ¿O sigue siendo el mismo dueño? ¿O cómo funciona, no? Muchos de los negocios que vemos hoy en día, ¿verdad? A nivel mundial, algunos, más bien, yo creo que la gran mayoría han de ser franquicias, que ahorita a mí me gustaría que Margarita con su experiencia nos dé una mini clase de aquí del tema de franquicias, porque ella, o sea, un gran logro que ustedes están haciendo ahorita es que de ustedes pasar a ser dueños de X cantidad de sucursales en un restaurante y en una marca, como ahora el siguiente paso en crecimiento, pues decir, o yo sigo creciendo yo y busco financiamiento por muchos lados, ¿verdad? O busco otra alternativa de negocio que es esta, crecer a través de alguien más, ¿no? Pero yo ya también vendo mi conocimiento Claro. y todo lo que puede ir ahí. Entonces yo quiero que nos platiques cómo ha sido crecer un negocio a través de unas franquicias, o sea, cómo fue la experiencia de franquiciatar un negocio, porque eso, o sea, el hecho de decir, yo creo que alguien no puede hacer una franquicia si no se ha desprendido del negocio, porque como dicen, ¿no? Si tú, el día que tú te mueras, el negocio va a morir, pero si quieres que el negocio perdure, pues tienes que soltar y crear una fórmula para que el negocio funcione sin ti. Así Entonces, ustedes vivieron esa parte y ahorita están pues impulsando esa parte. Entonces, ¿qué nos puedes decir en ese proceso de desprendimiento, en ese proceso de homogenizar todos los procesos? Porque pues una franquicia, no me imagino todo lo que les han de pedir, pero pues ahorita nos lo vas a platicar. ¿Cómo fue esa transición, esa decisión, ese proceso? Pues fíjate que es todo un tema muy interesante, porque realmente es una gran responsabilidad. Primeramente, como dijiste, tienes que homogeneizar todo, porque desde procesos, ¿verdad? Tienes que hacer todos los manuales operativos, tienes que hacer el manual de la franquicia, tienes que llevarlo a que te lo valide un abogado, que todo esté perfectamente bien hecho. Y realmente cuando dije, porque había visto que otras marcas más pequeñas y con menos sucursales que una servidora ya estaban vendiendo franquicias, y decía, ¿por qué yo me he tardado tanto? A lo mejor porque lo vemos en marcas más grandes, ¿no? A lo mejor. Pues no sé, pero lo que sí te sé decir es que pues todo tiene su tiempo y los tiempos de Dios son perfectos. Hoy por hoy pues estoy muy contenta porque ya tenemos el diseño, como te dije, el modelo de diseño, el modelo de colores, todo lo que tiene que el marketing, porque conlleva muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué adquirir una franquicia? Pues una franquicia es muy importante porque la gente lo que quiere es saber que ya no va a pagar el precio que pagamos nosotros, los que el error y prueba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es un mercado o un producto probado y que ya te da el conocimiento de que sí es una marca que se sostiene, que es sustentable por sí sola, pero como te decía, todo lleva sus procesos. Entonces nosotros sabíamos que es un modelo rentable, pero ahora, ¿cómo lo hacemos franquicia? Pues tener que ir al principio, como te decía, con abogados, después buscar a los expertos a que nos hicieran los manuales, tanto el operativo como el de franquiciatario, el deber ser. Y también que alguien te diga financieramente, oye, ¿a cuánto tengo que vender mi franquicia? Si tengo que cobrar regalías o no, o va a ser un pago único, o va a ser, o pago, o es que a veces, o por regalías o por pago de anual. No, es que es un mundo. Hay un mundo de opciones y pues ¿qué hice? Pues investigar cómo lo hacían el César Pizza, cómo lo hacían Jack in the Box, cómo lo hacían diferentes marcas. Sobre todo en la industria restaurantera. Exacto, ¿no? Porque es en lo que yo estoy. Y es impresionante porque a veces dicen, ay, mira, no te cuesta gran cosa, te cobra tanto, pero después te cuesta 5 millones, 20 millones, etcétera. Porque hay algunas marcas que te cobran aparte un monto para empezar, ¿no? Sí, como sí. de por la marca y todo lo que involucra. Sí, al principio, ¿verdad? Lo que le llaman el cash front, ¿verdad? Y después ya las regalías.
y pues, pero todo lo que nosotros vendemos, les vendemos desde el producto de servilletas, todo, absolutamente. Porque eso también había visto, ¿no? Que hay franquicias que te venden el pan, por ejemplo, Sí. tú tienes Sí, que comprar como ese Subway. pan. Ajá. Exactamente. Y tiene sentido, porque si no, pues Exacto, no porque sabría igual. ¿qué es lo que quieres tú y qué es lo que compra un franquiciatario? Como te dije, estandarizar, que tu marca siempre esté igual en todos los aspectos, tanto en el sabor como en los colores, como en los uniformes, como la fachada. Y no andar batallando de que dónde consigo el pan ahora y dónde consigo no sé qué. O sea, tú ya le dices, ya le estás dando esa chamba. Exactamente. Entonces es muy cómodo, es muy cómodo eso. Y como todo en la vida, ¿verdad? Todo tiene un riesgo, pero al final de cuentas, cuando se das cuenta que esta herramienta o este modelo de inversión te da un poco más de que tener tu dinero en otro tipo, pues es algo interesante. Pero como te digo, no cualquiera puede ser fuera un buen franquiciatario. Tú tienes que buscar con un perfil, como te digo, otra vez volvemos al de la humildad, que no vengan a inventar el hilo negro, porque el hilo negro ya se inventó. Sí. Y por eso están los procesos de que los debes de seguir. Entonces eso es muy interesante. También la persona muchas veces creen, pues yo tengo lo del cash front y tengo lo de la inversión. Pero no nada más es eso, tienen que tener también una cierta cantidad de dinero para que sea lo que es la que pase en la curva de aprendizaje y que tienen que tener un cierto capital para que esté ellos funcionando mientras tienen el pago de nómina, el pago de todo lo que es mercadotecnia, aunque muchas franquicias ofrecen un cierto apoyo financiero para todo lo que es marketing. Entonces, es un trabajar juntos, es un ganar-ganar. Y aparte me imagino que también es bien diferente si alguien te compra una franquicia o compra una franquicia en general. Si quiere pedir un préstamo o un apoyo en un banco, pues es muy diferente decir yo voy a crear un restaurante X. Versus va a ser reinvertir en una franquicia que es tal marca, que ya conoce, ¿verdad?, el mercado. Sí, fíjate que bueno que tocas ese tema porque nosotros ayudamos mucho al franquiciatario. Nosotros trabajamos con ciertos bancos y los llevamos de la mano, entonces ya lo único que tienen que hacer es el historial, ¿verdad? Presentarles lo que tienen, números, y porque también pues puedes tener muchos deseos, tener muchas ganas de trabajar, pero no tienes el capital, entonces no podemos darnos el lujo de venderlo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente tarde que temprano, si no tienes ese control financiero, pues vas a tronar. Claro. Entonces es una combinación de ambos, porque también me ha llegado gente con muchísimo dinero, véndeme una franquicia. No, hombre, compadre, pues ¿cómo te la voy a vender si ni vas a voltearla a ver? Sí. Entonces, y no, pues son nuestros niños chiquitos, entonces es una combinación. Yo me fijo mucho en estas nuevas generaciones como ustedes, que traen, como te dije, toda su juventud, toda la energía, con muchos conocimientos y con cierto capital que dice, pues quiero que se reditúe, y no nada más quieren comprar una, sino hacer el modelo a seguir. Y hay personas muy interesadas. Y más ahorita que los cambios en ciertos países están tan inciertos, ¿verdad? Que mucha gente está buscando dónde invertir el capital, ¿verdad? Exacto, uno de ellos pues no nos vamos a cegar, es México, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que quiere venir, hay otra gente que quiere nada más comprar la franquicia. ¿Por qué? Porque como inversionista, ¿verdad? Entonces, el primer paso pues es que pase el filtro, que pase el filtro de que sí sea un buen franquiciatario. Es el primer paso, tener el modelo. Y el segundo, ¿verdad?, es que realmente sean personas que sí van a estar comprometidas. Y pues, estoy muy contenta porque ahorita ya vendimos 5 y estamos por cerrar otras 5. Ay, súper bien. Entonces estamos muy, muy contentas porque, como dicen, la era de Doña Lula ya llegó. No, y aparte que increíble porque es una manera en la que creces, pero pues ya no estás ahí, a lo mejor tú directamente, obviamente estás ahí para el franquiciatario, para lo que se le ofrezca, porque me imagino que pues no es como que ahí va, ¿verdad? Sino que, oye, cualquier nunca duda. te desprendes, al contrario, fíjate que nunca pensé que iba a ser tanta responsabilidad, porque antes estás acostumbrada porque inviertes tu dinero y el dinero tuyo es el que está en riesgo, y ahora pues estás sin querer dormir, o sea, sin poder dormir porque, ay, Dios mío, traes dinero de otras personas pues que están,
Pero estamos muy contentos con los resultados, estamos muy contentos también con las personas que han adquirido la franquicia, son gente de trabajo, que es lo que a mí me interesa. Claro. Gente que sepa que no es de la noche a la mañana, que todo viene con un gran esfuerzo y dedicación. Y que ahorita que platicando de este tema, yo creo que ese sería el sueño de cualquier empresario restaurantero, poder exponenciar pues, su negocio, ¿no? ¿Qué crees que fue clave para que ustedes pudieran hacerlo? ¿Que ya estaba estandarizado muchas cosas o eso fue hasta después? O sea, como que, ¿qué es lo que hizo que sí se pudiera? Pues fíjate que me rodeé de gente con muchos conocimientos, que me ayudaran a hacer todo lo como te decía, todos los procesos y después plasmarlos, llevarlos a sus contextos, tenerlos en manuales, en tener la logística, a hacer alianzas con empresas muy fuertes, ¿verdad? Que para la distribución del producto. Entonces te vas creando con ese tipo de alianzas para que te puedas apoyar, porque por ejemplo a mí me hubiera interesado, aquí puedes abrir y tienes un centro de distribución, pero si te vas como es el caso de que vamos para Houston, ¿verdad? Woodlands, pues que no puedo tener el centro de distribución aquí. Entonces, ¿qué haces? Crear la alianza con otra empresa muy grande que tiene sus centros de distribución, que tiene la calidad, que tiene los storage con todos los estándares. Entonces, es muy, muy, muy interesante. Sí, porque vas creciendo y si vendes franquicias en otros lugares, pues tienes que crearle esa red a la persona para que le lleguen los productos que tú estás necesitando. Y aparte, no nada más pues con X, sino con lo mejor, con las empresas grandes, líderes, que sabes que tu producto va a estar bien cuidado y con las temperaturas que son requeridas, etcétera. Estoy muy contenta porque, como te decía, es impresionante cómo a veces otras marcas te voltean a ver y quieren tu negocio. Ahora quieren ser parte. Sí, quieren ser parte y te dicen, oye, yo te ofrezco, vente conmigo, firma contrato conmigo tanto tiempo. Y como te decía, uno está trabajando porque es tu pasión, porque cuando te gusta lo que haces es impresionante. Entonces siempre he dado resultados. Oye, Margarita, para todos los que nos estamos imaginando, ¿qué crees que es lo que necesita un negocio para poder dar el paso de ser franquicia? Pues primeramente que estés muy, muy consolidado en tu marca, en tu producto, ¿verdad? Y que tengas, como te decía, ya todo lo que son los manuales, que estés listo para dar ese paso, que te asesores de todo lo que tiene que ser para poder vender una franquicia, pero también, más que nada, que tus ventas pasen la cifra de 6. O sea, también tienes que... Para que haya un sustento también, ¿no? De que, oye, yo sé hacer esto. Exacto, lo pruebo y tan es así, ¿verdad? Cuando ya viene la gente que esté interesada y que ya pasó el perfil, ¿verdad? Ya nosotros les mostramos números siempre cuando firman el confidential agreement, ¿verdad? De que les vamos a mostrar nuestros números para que vean. Hay como te decía, no todos hacen los mismos números, pero sí bastante parecidos. Y pues todo eso es crear confianza, darse el factor de que lo que has estado haciendo y has aprendido a través de toda tu historia de trabajo es porque lo sabes hacer y lo estás haciendo bien y que ahora sí lo pueden replicar y que no van a pagar, como te decía, el precio de los errores, del aprendizaje, hasta el monetario, ¿verdad? Aprendiz, exactamente. Entonces, como te digo, sí tienes que estar muy consolidado. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre para quién crees que sea una franquicia versus para quién crees que sea el empezar un negocio de cero? O sea, ¿crees que hay un perfil diferente en ese inversionista o para quién sí es una cosa y para quién es la otra cosa? Sí, pues mira, yo definitivamente creo que para el que quiere comprar una franquicia es aquel que tiene una cierta cantidad de dinero, como te dije, y no lo quiere llevar a una herramienta mercantil, como son inversiones, y dice, no, yo quisiera estar cuidando mi dinero y atendiéndolo con el día con día. Entonces, esa persona llena ese perfil. Okay. ¿Por qué? Porque va a hacerse muy conocedor y un expertise en lo que está haciendo. Entonces, se puede replicar y puede seguir comprando más franquicias. Al otro,
que dice, no, yo no creo, a mí me gusta, yo traigo este producto que yo lo crié, que es mío, y está con ese, como dijiste tú, con ese apego. Entonces, pues vas a tener que pagar el precio de experimentar, a ir conociéndote y tener aciertos y desaciertos. Claro, sí, son Y las nuevas generaciones, pues ya, como te dije, a mí me tiene muy sorprendida que las personas que se han acercado a nosotros son ustedes, o sea, me Jóvenes, impacta. Los ajá. jóvenes de hoy en día vienen bien agresivos porque traen toda la tecnología para cuando ya llegan, ya te estudiaron, ya saben cuál es el común denominador. Entonces, es bien interesante porque aprendes mucho de ellos. A veces te hacen preguntas que dices tú, ay, ¿qué les respondo? Sí. Porque sí tienen muchos conocimientos ustedes. Y pues yo que hubiera querido haber estado desarrollándome en la era de ustedes, porque ahorita ya nada más le aprietas o preguntas a Google y te dice Y te todo. dice, sí. Antes no, era error y prueba, ¿verdad? Claro. Entonces es muy padre, muy interesante. Yo Sí. las felicito a todos ustedes porque andan bien agresivos y traen todas las Todo herramientas queremos, del oye, mundo. luego. Y eso también a veces es malo, porque como se les da tan fácilmente por todos esos conocimientos, creen que también va a ser igual, y no, pues hay procesos y hay que te va a llevar, y eso es importante porque también te da la madurez. Claro, Emocional. de que todo toma tiempo y saber manejar esos ups, downs, el tiempo que te va a tomar, ¿verdad? X o Y. Entonces sí, no, ahí tenemos todo un aprendizaje como jóvenes. Pero la verdad está bien interesante el tema de las franquicias. Te digo, yo creo que hay muchos de nosotros que no nos imaginamos la cantidad de franquicias, o sea, la cantidad de opciones que hay para invertir en miles. franquicias. Cuando te Ajá. metes, como te dije, porque yo quería saber y aprender de ellos, yo decía, ¿quién es este? ¿Quién es Taco Fish? ¿Quién es este otro? Que están en California, que están en diferentes lados y son muy, muy fuertes y muy Y los puedes exitosos. comprar aquí en cualquier otro estado o en Sí, cualquier... sí, ajá. y pues también los invito a que vayan a las ferias de franquicias y ahí te puedes dar una idea de todo lo que existe. Entonces es un mundo, entras a otro nivel. Sí, y porque hay restaurantera, pero también hay franquicias de otras cosas, ¿verdad? De otras industrias que son completamente diferentes. Entonces yo creo que es una herramienta también para o sea, un inversionista, como dices tú, que traiga un perfil de que a lo mejor ya tiene ciertos negocios, pues es diversificar en tal vez otra industria, otra rama, otro giro, ¿verdad? Pero déjame decirte, quien entre en el mundo de las franquicias de adquirir, te vuelves adicto porque te quiero compras otra, una sí. y compras de otra y vas comprando. ¿Por qué? Porque es un modelo pues muy seguro y es muy repetitivo, entonces te vas haciendo, ay, pues me fue muy bien en esta, déjame ver en otra, Claro. y ahí le vas haciendo, pero pues depende, como te dije, depende de cada persona. Si le gusta ese mundo de negocios, es muy asertivo, la verdad es bueno. Sí, te ahorras mucho aprendizaje. Muchos dolores de mucho dolor de cabeza. Y tienes a la puerta, o sea, en tu esquina a la persona si algo se atora. Sí. O sea, oye, Sí, nosotros damos un apoyo de 24/7 durante 30 días en que estamos con ellos desde que van a abrir hasta que se cierra. Está siempre un team, un equipo, acompañándolos en todo el proceso. Y antes del proceso entran los que van a comprar las franquicias, vienen a nuestras sucursales y empiezan a aprender de todo. de todo, desde la cocina, Y todo eso se lo aprendí a Caesar Pizza. Es increíble, sí. es increíble. Tienen un sistema maravilloso. Por eso Pues tienen es lo que tienen una cantidad de franquicias. Y yo no sé en cuántos países estén, pero pues han de tener en Sí, México, y Estados un Unidos. mercado buenísimo para ellos es México. Sí, sí, no, en México los Little Sisters están llenos, filas y filas que se hacen de Sí, es de que es un gente. producto muy básico, muy accesible, muy accesible. Lo dan a un precio muy accesible, claro, sí. Y de buena calidad, pues, o sea, Sí, para sí. la familia en general, ¿verdad? Está muy, muy, muy interesante. Sí, no, qué padre, la verdad, felicidades por esta nueva etapa que están Muchas viviendo como gracias. empresa, como negocio, y pues que sigan llegando todos los franquiciatarios que tengan que llegar y todos los países. Y yo creo que siempre para cualquier mexicano pues es un orgullo, o sea, crecer un negocio, ¿verdad? Pero luego crecer algo que es muy mexicano, creo que todavía es un orgullo mayor porque estás llevando en alto el nombre de México, ¿no? Así es, fíjate que más que nada de ser franquiciataria, yo quisiera que mi empresa, Doña Lula, sea una embajadora de nuestra comida de México. Sí. ¿Por qué? Porque es una
es una gastronomía bellísima, bellísima, y estamos reconocidos pues a nivel mundial como una de las mejores gastronomías en el mundo. Sí, no, la verdad te digo, muchas felicidades y Muchas va a ser que gracias. van a venir muchísimas franquicias y restaurantes y todo lo demás. No lo dudo. Entonces ahí estaremos al pendiente y quien le interese una franquicia, pues bueno, ya también. Tenemos nuestra página también. Te digo que mis 3 hijas también, ese es un gran orgullo para mí, que están súper involucradas ahora en toda la mercadotecnia que has visto. Sí, que está muy no, interesante. sí. A veces yo ni le entiendo. Le digo, es que yo quiero explicar. No, tú vas a decir esto y esto, porque así se trata este postal. Ok. Entonces está muy padre. Estoy muy contenta. Estoy disfrutando mucho esta nueva era de Doña Lula. No, qué padrísimo. Oye, Margarita, y para también o sea, algo que platicamos antes de empezar el podcast de como este camino, ¿no? De todo este negocio que tomó construir, todo lo que tomó construir este negocio y crecerlo y ahorita llegar al punto de ser una franquicia. ¿Qué no funcionó? O sea, decías, oye, tenía otros negocios, empecé otras cosas. ¿Qué de lo que en algún punto empezaste no funcionó? Y ¿cómo dijiste, bueno, no, esto no funcionó? Ok, bueno, ahora déjame pruebo esto. ¿Cómo fue esas cositas que a lo mejor no funcionaron en el camino para llegar a esto que tomó un gran rumbo, ¿no? Así es. Pues mira, por eso te digo que a mí me atrae mucho todo lo que es inversiones, porque yo también estuve trabajando en un tiempo y era muy interesante, pero también era el consumirme, porque era a través de un fondo de inversión, pero era como un tipo multinivel, ¿verdad? Entonces, Okay. a la mera hora dije, no, esto no es lo mío. Por ejemplo, si me estás hablando de ese tipo de negocios, también hice, como te decía, me fui a otro rubro de los antojitos mexicanos, ¿verdad? Que pues antojitos mexicanos, ahorita hay una marca de esas, pero el antojito es genérico, ¿verdad? Esto es de México. Nada más que aprendí, que como te digo, si vas a hacer algo, concéntrate en lo que vas a hacer y no andes picando en esto, en lo otro, porque dicen que el que tiene 2 amos con uno queda mal, ¿no? Entonces, pues eso no le di el 100% porque realmente los productos estaban muy, muy buenos, pero te digo, no eran mis tiempos todavía, mis hijas me demandaban mucho, entonces pues no les das la atención. Y como te decía, los negocios restauranteros son muy nobles, pero son muy celosos. Son como un bebé chiquito, les tienes que dar de comer cada 3 horas y estarlos cuidando. No te puedes ir porque ya te marcaron que necesita algo más, ¿no? Así es. Y vas aprendiendo, entonces vas haciendo, bueno, en esto necesito replicar cómo hacerlo para que pueda manejarse solo. Entonces vas creando herramientas para que se puedan hacer. Oye, Margarita, y también ya para ir también cerrando esa parte, me gustaría nada más platicar como ahorita dijiste, bueno, 3 hijas y pues ser esposa, ama de casa y empezar tu negocio y crecerlo y demás, o sea, en ese proceso yo creo que ¿qué es lo que le dirías a esa mamá que está en su negocio o que está haciendo una carrera profesional? Porque hay cosas que cuestan tal vez. Cuesta tal vez no ir a algún festival porque algo del negocio se te atoró. Cuesta a lo mejor, no sé, no ver algo, haberte perdido algo que pasó en la casa que te hubiera gustado estar. Entonces, ¿qué de todo eso que tú viviste y pues tal vez sacrificios que tuviste que haber hecho, qué crees que le dirías a alguien que está buscando hacer un camino en eso, pero pues que también es mamá? Pues primeramente que crean en ellas mismas, ¿verdad? Hay que creer en nosotros mismas. Nosotros siempre hemos sido mujeres empoderadas, nada más que pues la sociedad o como era antes no te lo dejaban saber. Y yo creo que siempre nosotros hemos ayudado a la economía del país donde tú vives, porque usualmente, bueno, a mí me tocó esa época, ¿verdad? Que nos juntábamos entre amigas y una vendía joyas y otra vendía los Tupperwares y otra vendía joyas, etcétera. Entonces, siempre hemos estado trabajando. Entonces, sí es importante que hoy por hoy, como tienen tantas facilidades, yo veo que desde el hogar puedes hacer tu propio negocio. Entonces, cree en ti misma, da ese paso, porque querer es poder, definitivamente. Claro, y para esa parte, ¿qué tanto crees que jugó en tu caso el rol de la pareja? No, es muy importante. Si estás casada, es importante que tu compañero
te apoye, más que nada que te dé la libertad de que puedas hacer y aplauda pues todos tus logros por más pequeños que sean. Entonces sí es importante. Y que aguante cuando las cosas no están saliendo bien. Exacto. Y hoy por hoy yo veo que los compañeros sí apoyan más, cambian pañales. A mí me tocó, fíjate que a mí sí me tocó un esposo que cambiaba pañales, pero usualmente pues no eran, estaban acostumbrados que nosotros somos las que hacemos todo. Claro que el 90%, pero ese 10% con que te ayuden es bien importante. Claro. No, y ya te sientes el apoyo. Sí, y más que nada el apoyo moral, ese es muy importante, súper importante, tener el apoyo ya sea o de tus hijos, ¿verdad? O de tu esposo. Yo conozco a muchas mujeres maravillosas que, no te vayas lejos, madres solteras que han sido muy exitosas porque la adversidad te obliga a hacerlo. Y hoy por hoy la mayoría de las mujeres quieren complementar porque quieren una mejor economía, una mejor estabilidad y pues llevar a sus hijos a otro nivel, ¿verdad? De lo que tuvieron ellas o tuvimos. Entonces, ese empoderamiento es importante. Sí. Que tengas la convicción de quererlo hacer. De quererlo hacer. Sí, porque todos vamos a tener, a lo mejor algunas no van a tener ahorita hijos, pero tienen un padre, una madre que cuidar, o tienen, o sea, algo se te va a atravesar, ¿verdad? Como sí, en el... pero pues todos podemos encontrar excusas y todos vamos a encontrar obstáculos. Sí. ¿Quién es el triunfador? El que lo sabe brincar o lo sabe. Todos tenemos diferente forma de pasarlos, entonces, pero siempre de querer llegar y tener la determinación de llegar hacia donde tú te propusiste. Hacia donde, no, claro, no. Sí, yo creo que es lo más importante. Oye, Margarita, ya última pregunta, también para ir cerrando, que llevamos aquí un buen rato platicándole y quitándole un chorro de tiempo. No, bien contenta. ¿Qué mayor aprendizaje en la vida? ¿Cuál ha sido? Pues mira, el mayor aprendizaje para mí ha sido de que, pues como te decía, Dios no se equivoca, por eso nos dio 2 oídos para escuchar más, hablar menos, ¿verdad? Uh-huh. Y ser empática. Ser empática porque las personas que llegan a ti, a tu mundo, ¿verdad? Pues no los conocemos, no sabemos qué traen detrás y pues vivimos en una sociedad y nos complementamos con gente. Al menos a mí me toca mucho estar con recursos humanos y trabajar con mis compañeros y verlos como lo que son, de que pues a veces tienen una razón por la cual no llegan a tiempo, ¿verdad? Y tienes que vivir. Y yo siempre le pido a la chica de recursos humanos, entérate cuántos hijos tiene, dónde viven, cuál es su situación, porque muchas veces, no llegaste y la regresas y no sabes que tomó 3 autobuses o no sé, para poder llegar a su trabajo. Sí, no, definitivamente. Oye, ¿y a quién más admiras en el mundo? Pues mira, admiro mucho a mis padres que me enseñaron a ser lo que hoy soy. Y admiro hoy por hoy el empoderamiento de la mujer. De lo que estamos logrando hoy en día. Así es. Sobre todo de lo que te tocó ver, yo creo que debe ser una comparación bien cañona. No, yo cuando me iba a esperar que ahorita íbamos a tener 2 candidatas mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces, pues es mucho. Es un gran logro para nosotros. Está pasando mucho en el mundo. No, pues la verdad, muchísimas gracias, Margarita, por todo lo que nos estás compartiendo, tanto de experiencia de vida personal, como de negocios, como de crecimiento, como de todo lo que pues puedes aportar. Y aparte ahorita que nos hiciste el favor de compartirlo con todos los que vayan a estar escuchando este episodio. De verdad, muchas gracias. Y bueno, ya saben que a dónde ir a comer sus gorditas. Ya sabe el que quiera una franquicia, ya sabe para dónde. Aquí hay de todo que ofrecer. Como en botica. Ajá, sí. Entonces, muchas gracias por haber escuchado este episodio. Vamos a dejar también aquí en la liga de Spotify y de YouTube todas las redes sociales también de Doña Lula para que puedan ver un poco de todo lo que han hecho con este negocio. Y bueno, pues cualquier cosa, ya saben que aquí vamos a estar en los próximos episodios de Con las Alas en Alto Podcast. Y gracias, Margarita, por estar con nosotros. Muchas gracias.